La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com. Muy buenos días, hablemos de la nueva alza en 75 puntos base de la Fed, mientras hoy se va a revelar el dato del PIB en Estados Unidos. También 4 noticias sobre México en las últimas 24 horas. Un dato extra, el déficit comercial que registra el país a junio. Y por último, una alegre porque Spotify está creciendo en usuarios. ¿De qué estamos hablando? Como se esperaba, la Reserva Federal de Estados Unidos subió de nuevo la tasa de interés de referencia. No fueron 100 puntos base, pero sí 75 puntos, la segunda vez consecutiva en que el Banco Central estadounidense eleva en esta magnitud. Con esto, la tasa se eleva al rango objetivo de 2.25 a 2.50%, mientras sigue en esta lucha por controlar la inflación. Hoy la Fed acumula ya un aumento de 150 puntos base. Tomemos nota de que este viene siendo su ajuste más agresivo desde la década de 1980, cuando el economista Paul Volcker era presidente de la Fed, y en aquel entonces enfrentaba un periodo conocido como la Gran Inflación. Regresando al presente, esta decisión fue unánime. Todos estuvieron de acuerdo en elevarla en 75 puntos base. Pero como diríamos coloquialmente, la carnita está en el comunicado. Se habló de un debilitamiento de la producción y el consumo, pero que la Fed sigue comprometida en regresar a ese objetivo de 2% en la inflación. Jerome Powell, el presidente del Banco Central, volvió a reiterar en conferencia de prensa que el ritmo de los siguientes aumentos en los meses por venir seguirá dependiendo de cómo vengan los datos económicos y la evolución de las perspectivas de la economía, aunque no descarta otro aumento grande. También habló de recesión. Vamos a escuchar. I do not think the U.S. is currently in a recession. And the reason is there are just too many areas of the economy that are performing, too well. And of course, I would point to the labor market in particular. Traducido al español, lo que dijo Jerome Powell la tarde del miércoles al preguntársele si creía que Estados Unidos ya se encontraba en un periodo de recesión. Él dijo que no lo cree, y la razón es porque hay varias áreas de la economía que están mostrando buenos datos. Destaca al mercado laboral, la creación de 2.7 millones de puestos de trabajo en todo el primer semestre de este año, 450,000 en promedio al mes. También una tasa de desempleo en mínimos de 50 años. El argumento es que con estos datos no habría sentido el estar entrando en una recesión. Así lo cree Jerome Powell. Lo que sí reconoce es una desaceleración en el crecimiento, considerando el del año pasado. ¿Por qué importa su respuesta? Porque hoy estamos conociendo el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Recordemos que en el primer trimestre del año se contrajo, de ahí los temores de recesión. Al considerarse un periodo de 2 trimestres consecutivos de caídas en el PIB, es cuando se suele hablar de recesión. Pero aquí es donde entran los contrastes entre analistas. Por ejemplo, Gabriela Siller de Banco Base explica en un análisis que una segunda caída consecutiva del PIB no es suficiente para considerar que la economía se encuentra en recesión, porque además de no representar una caída profunda, algunos sectores de la economía, como lo decía Jerome Powell, se mantienen fuertes, como lo es el mercado laboral y el consumo. No los quiero dejar en suspenso, así que mejor los invito a visitar BloombergLinea.com. Ya tenemos el dato y, más importante, aún el análisis. En otras noticias. Días movidos para México en diferentes frentes, así que va un resumen de lo que deben saber hasta ahora en asuntos de gobierno. El presidente López Obrador habló de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, ese donde Aeroméxico concentra todas sus operaciones, y desde allí también salen vuelos de Copa Airlines. El presidente habla de que no se hizo un trabajo correcto de cimentación y por ello corre el riesgo de derrumbarse esta Terminal 2. Su propuesta, desde ordenar una auditoría técnica administrativa para conocer cuál es el problema o quién fue el responsable, o bien incluso construirla nuevamente. Una posibilidad es hacerlo de nuevo, porque sí es una falla estructural grave. Hay hundimientos diferenciales. Cuando vayan al aeropuerto, observen
Que observen, dice el presidente. Aunque hay que decirlo, este deterioro en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez es evidente y está a la vista de todos los pasajeros todos los días en ambas terminales. En el caso de la Terminal 2, esta existe desde 2007. Pero ¿de dónde viene el comentario del presidente? Desde el domingo, el tema también ha sido que la administración del aeropuerto decidió cerrar una pista por la aparición de un bache. Los analistas del sector, al dar su opinión a diferentes medios de comunicación nacionales en los últimos días, dicen que esto solo es consecuencia de la reducción en el presupuesto para su mantenimiento. Esto provocó afectaciones en más de 30 vuelos y hasta un par de cancelaciones el fin de semana. ¿Y cuándo se daría esta posible reconstrucción de la Terminal 2? El presidente dijo que ya está invitando a expertos estructuristas e incluso a ingenieros, pero quizá la obra ocurra no durante su sexenio, sino el de su sucesor, así lo aseguró, porque dice no le gusta dejar obras inconclusas. Y hablando de aeropuertos, Aeroméxico ayer se convirtió en trending topic nacional porque anunció que va a aumentar sus operaciones en el AIFA, en el aeropuerto Felipe Ángeles. Pasará de operar de 14 a 56 frecuencias semanales. Sin embargo, ya no va a ofrecer vuelos desde allí para ir a Cancún y Villahermosa, las rutas que había anunciado en mayo. Volviendo a asuntos del presidente López Obrador, ayer en su conferencia matutina habló también de hacer la austeridad una política de Estado. Con ello vino una nueva exigencia de que en organismos autónomos, como lo son el Banco de México, el INEGI e incluso el Instituto Nacional Electoral, el INE, que ahí haya recortes a los sueldos de funcionarios. Por cierto, esto va en línea con esa comparativa que extrañamente reveló el lunes el jefe de Profeco, Ricardo Sheffield, normalmente encargado de velar por los consumidores. El presidente dijo que este jueves quiere reunirse con su gabinete para plantear medidas de austeridad adicionales. Incluso recordó la ley de austeridad republicana que se promulgó en 2019, pero en caso de no haber entendido el mensaje, entonces piensa hasta reformarla. ¿Cuál pudiera ser el mensaje aquí? El presidente también habló de pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. ¿Qué es lo que pudiera estar pasando con las finanzas públicas del país? ¿Qué tan sanas están? ¿Vendrán recortes a las dependencias de gobierno? Según el calendario de Hacienda, hoy vamos a conocer un poco más sobre esto en el segundo informe trimestral de finanzas públicas. Vamos a ver cómo están esas finanzas. Y de la austeridad vamos a pasar rápidamente a la inflación. Seguramente ustedes, como yo, se preguntan qué pasa con el PASIC, el programa de AMLO para controlar la inflación. ¿Está funcionando o no está funcionando? Ayer por la noche, el presidente invitó a cenar a varios empresarios a Palacio Nacional. Y como ya es costumbre, les dio tamales de chipilín. Pero también se fotografió una enorme tómbola, no sabemos con qué fin. Al encuentro se reportó la asistencia de empresarios como Carlos Bremer, de Grupo Financiero Value, Carlos Slim Domit, presidente de América Móvil, Daniel Chávez, de Grupo Vidanta, que por cierto forma parte de su consejo asesor, también Daniel Becker, de la Asociación de Bancos de México, y Francisco Cervantes, del Consejo Coordinador Empresarial. También asistieron empresarios de Sinaloa y Rubén Rocha, el gobernador de esa entidad. En otras ocasiones, el presidente, más que tamales de chipilín, les ha pedido cooperacha, alguna vez con la rifa del avión o bien para equipo médico. Seguramente tendremos más detalles en el transcurso de la conferencia matutina de hoy. De vuelta al PASIC, muy brevemente, se escuchó a Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial decir que habría una reunión para evaluar cómo va este programa. Esto es el dato del día. Un dato económico más. Esta semana se dejó venir la avalancha, pero este es importante. México alcanzó su mayor déficit comercial en junio de 6.376 millones de pesos. Esto es un saldo negativo récord. Como ustedes bien saben, un déficit comercial implica que se importa más de lo que se exporta. La balanza comercial positiva es cuando sucede lo contrario. Las importaciones en este caso crecieron un 32% anual, impulsadas por un aumento del 96% en los productos derivados del petróleo. Las exportaciones crecieron solo en 20%. ¿Y cuál es el sentimiento de los analistas? Que no todo es negativo. Joan-Enric Domene, economista senior de Oxford Economics, le dijo a Bloomberg News que las importaciones reflejan que la demanda sigue prácticamente sana, mientras que las exportaciones, tanto automotrices como manufactureras, siguen creciendo. Este analista enfría un poco las aguas al decir que un déficit no necesariamente es un síntoma o un indicio de que algo va mal en la economía. El último sorbo.
A Spotify le está yendo bien, al menos eso mostró en los últimos 3 meses, de abril a junio. El dato es que está acelerando el número de usuarios, 5 millones por encima de lo que la misma empresa estimaba. El crecimiento global de suscriptores también superó las expectativas en 1 millón, y esto gracias a la generación Z. En América Latina, principalmente, esta audiencia está creciendo, en parte al ser atraídos por nuevos lanzamientos musicales. No voy a entrar en temas de cantantes, pero creo que todos, sin importar la generación, podríamos saber de cuáles se tratan, o incluso pudiera haber una correlación con las canciones que llegan a ponerse de modas en otras plataformas como Reels de Instagram o TikTok y que pueden ir a buscarse a las plataformas de streaming. ¿Quién de ustedes ha hecho esto? Esa, al menos, es mi sospecha. ¿Ustedes qué opinan? Otro dato importante, ya va todo el primer semestre de este año que Spotify apunta a Latinoamérica como su principal razón en el crecimiento de usuarios, sobre todo en los 2 países más importantes de la región, que son Brasil y México. Por lo que dice el CEO Daniel Ek, la apuesta son los mercados emergentes. Hoy, Spotify tiene un total de 433 millones de usuarios activos mensuales y los suscriptores premium oscilan en los 188 millones, un crecimiento de 14% anual en el segundo trimestre. Sigamos el resto de la información a través de BloombergLinea.com, sobre todo ahora que estamos conociendo el dato del PIB en Estados Unidos, tan importante para saber cómo navegan estas aguas en cuanto a los asuntos de recesión. No solo nos escuchamos, sino que nos vemos también por Spotify, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram para compartir pequeños fragmentos de lo que aquí platicamos. Ya lo saben. Que tengan todos ustedes un excelente jueves. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.